Buenas tardes. Bueno, pues quiero darles muchas gracias otra vez por la oportunidad de compartir esto. A ver, vamos a ver cómo. Resulta que soy invisible. Ok, ¿qué está pasando? Ok, bueno, pues quiero darles muchas gracias otra vez. Espero que estén muy bien todos. Pues vamos a continuar esta plática, eh, reflexión acerca de la oración modelo, que también la conocemos como el Padre Nuestro. Bueno, entonces, como saben, nos hemos estado reuniendo y en otras ocasiones, simplemente como hoy, estoy grabando una reflexión, luego queremos hacer una oración basada en este modelo. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque es una enseñanza del Señor Jesucristo y por eso se llama oración modelo, la llamamos oración modelo. Entonces, pues básicamente queremos aprender lo que nos está enseñando Jesucristo a través de esto. Y para eso también nos hemos ayudado de la simbología que vemos en el libro de Hebreos, donde describe el oficio sacerdotal del sacerdote del Antiguo Testamento y cómo se aplica al oficio sacerdotal de Cristo. Y además resaltamos que el oficio sacerdotal de Cristo, pues también es un modelo para nuestros propios servicios sacerdotal como creyentes. Entonces, hoy pues la verdad que vengo con ustedes muy emocionado, este, porque estamos acabando este estudio y porque pues ha habido un montón de confirmaciones o de pues actos de bondad de parte de Dios, donde me permite a mí saber que esto pues realmente es para nuestro provecho y realmente es algo que Dios quería que hiciéramos, algo que Dios quería que estudiáramos juntos. Yo les agradezco a todos los que se han conectado, los que lo han escuchado, los que están escuchando. Entonces, miren, aquí parece que vamos a resumir tres temas en uno, pero es importante verlo todo junto. Mire, dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Bueno, pues vamos orando. Papá, te damos muchas gracias. Padre, te damos gracias, Señor, que en nuestro corazón haya familiaridad, pero también reverencia. Y Padre, que nos enseñe esta oración, ambas cosas, Señor, que somos familia tuya, pero que también que no se trata de mí, que no se trata de nosotros siquiera, se trata de ti. En nombre de Jesús, danos gracias, Padre. Amén. Bueno, entonces yo quise titular esta plática, que probablemente no sea tan breve como otras. No se trata de mí o no se trata de nosotros. Y mire, cuando yo empiezo a reflexionar esto, creo yo que fue alrededor del 2007, que le digo que me tocó estar ahí en la ciudad de Seúl, Corea. No me tocó estar en la montaña de la oración, pero sí me tocó estar en el templo de Yoido, la iglesia del Evangelio Completo de Yoido. Eh, entonces, ahí nos trajimos la idea que nosotros necesitamos una montaña de la oración aquí en Juárez. ¿Por qué, hermanos? Otra vez, yo creo que es parte del modelo neotestamentario de adoración, pero también aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, mire, hoy vamos a analizar una de esas apariciones o esas modelos. Y mire, es muy especial esto. Vamos a leer Isaías 6. Mire cómo dice.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Bueno, pues ya oramos, hermanos. Ahora vamos a proceder a analizar esto, y luego vamos a hablar acerca de esto no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, mire, yo puse por aquí un par de textos. Uno de ellos fue este de Jabez, de Primera Crónicas 4, 9 a 10. Dice: Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Bueno, entonces este texto que ya leímos de Isaías 6. Y bueno, hermanos, también parte de la intención de estos videos es platicar algunas herramientas. Por ejemplo, esta que se llama Daily Audio Bible. Está en la red, tanto en web como puede usted descargar una aplicación para su teléfono. Entonces tiene la ventaja que es un plan de lectura que ya está hecho anual. Entonces, en todo el año, si usted lo sigue, pues va a leer toda la Biblia, pero no solamente eso, sino que mismo la aplicación le va a mostrar varias, disculpe que estoy tomando café, le va a mostrar varias versiones. Por ejemplo, aquí estamos leyendo una versión en español, lo podemos leer, pues la original que está en inglés. Por cierto, van cambiando de versión cada ciclo que están dando, ¿verdad? O sea, o cada semana cambian de versión ellos. De tal manera que usted lee muchas versiones. En español es igual, hay alguien que lo lee, usted lo escucha mientras lo está leyendo, y luego también si quiere aprender algún otro lenguaje, pues aquí tiene, por ejemplo, para practicar francés, portugués, chino, japonés, arábigo. Bueno, entonces ahorita nada más voy a hablar de la versión en español. Y bueno, le platicar cosas que pasaron esta semana. Mire, por ejemplo, el día 31 de julio, que fue, perdón, el 30 de julio, que fue ayer, se leyó acerca del rey Usías, que aquí lo cita eh, Isaías 6. Entonces, mire, en Isaías 6 vemos a este Isaías que tiene una visión. Ve una visión del trono de Dios. Dice que había serafines, había carbón y había adoración. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo platiqué con ustedes, hermanos, es que este tabernáculo de alguna manera semejaba el lugar de la habitación de Dios. Sí, por eso entramos a un lugar que se llama el lugar santísimo. Y decíamos que esta sección, que en la parte de abajo le llamamos el propiciatorio, que es donde se vierte la sangre de la expiación. Eh, y luego estos 2 ángeles simbolizaban el trono de Dios, que también se le llama
el asiento de la misericordia. Entonces, mire, por aquí encontré otro video que nos habla del lugar santísimo, ¿no? Entonces, nos dice cuando entra el sacerdote, tiene a su vista el arca, que dijimos que es una representación de la persona de Cristo. Sobre esa arca está el propiciatorio, el sacrificio de Cristo. Luego, estos dos querubines, hermanos. ¿Por qué dos? Aquí le estoy hablando que nos habla de dos protecciones que estamos pidiendo de parte de Dios. La primera es, no nos dejes caer en tentación, y luego dice, más líbranos del mal. De alguna manera, una se conecta con la otra. Entonces, hermanos, como les digo, hay muchos símbolos muy directos que, y por ejemplo, aquí yo lo veo muy directo. El querubín en el Antiguo Testamento se nos habla de un ser angélico dedicado a la protección, de tal manera que inclusive aquí está protegiendo el acceso al trono de Dios. Ahora, pero ¿por qué dos o tres? Perdón, ¿por qué nada más dos? ¿Y por qué no tres o millones de millones? Pues Dios puede tener los que quiera. Bueno, yo creo otra vez que aquí nos está hablando de el recurso que Dios pone para el sacerdote y para el pueblo de Dios. No necesariamente que al llegar al trono de Dios en el cielo tengamos que ver una limitante, sino simple y sencillamente nos quiere hablar de dos tipos de protecciones. Entonces, hay otra cosa interesante aquí en esta gráfica, hermanos, que hay un destello que se dice que, vamos a decir, en vez de una persona antropomórfica, por decir algo, la persona de Jesucristo, simplemente pues se encontraba ahí la gloria de Dios. Entonces, lo que le quiero decir es que si nosotros tenemos una vida de oración eficaz, una vida de oración, pues realmente donde nos hemos ido paso a paso y que hemos entendido cuando dice santificado sea tu nombre, es necesario que yo me despoje de mi pecado, es necesario que yo me santifique. ¿Verdad? Cuando dice perdona nuestros pecados, pues no necesariamente es que apenas ahí me estoy arrepentimiento, sino que ahí ya estoy hablando tanto de mi pecado como el de la congregación, como los sacerdotes que traían 12 piedras, hablando de todos los miembros de la tribu de Israel, pero dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es una situación que le ilustramos con la vara de Aarón, que reverdeció, donde estamos diciendo, haz que ellos florezcan, así como tú quieres que yo florezca y dé fruto. Entonces, está interesante esa parte. Entonces, pero ahora, hermanos, tenemos que pedir protección. ¿Y por qué le he puesto yo esta plática? No se trata de mí. Eh, hablar de la tentación, hermanos. No tendríamos que pedir líbranos del mal si no hubiera caído en la tentación la primer pareja que fue Adán y Eva. Ahora sabemos que aún en la escritura nos habla que fue primero Eva. Sin embargo, Dios ve en la primera pareja una unidad. Entonces, y tan es así que todos los seres humanos heredamos esa disposición a fallar en función de la primera pareja que falló. Entonces, hermanos, el mal no es competencia del bien. Sí, aunque suene raro, aunque suene, yo sé que eso es como que disruptivo a mucho de lo que hoy se conoce como la nueva era, que tiene también conceptos de Oriente, como eso del yin y el yang, que si hay bien hay mal, y que si hay, no sé, Cruz Azul hay América, o que si hay el partido fulano, hay el partido sultano, que compiten entre ellos. En el tema del cielo, hermanos, no sucede eso. El mal es competencia de la humanidad, no de Dios. ¿Se entiende? O sea, Satanás arrebató la autoridad que Adán y Eva tenían sobre la creación material. ¿Sí? Porque Dios les dijo, sojuzguen la tierra.
¿sí? O sea, de alguna manera, el concepto de jardín, hermanos, de Edén, nos habla de algo cercado, ¿sí? Entonces, al decir esto, juzguen la tierra, es decir, bueno, el bienestar que ustedes tienen en este jardín tienen que hacer esa cerca más grande, ¿sí? Entonces, no sabían ellos que la tierra había estado anteriormente desordenada y vacía. ¿Por qué? Estoy entrando al tema teológico un poquito denso, y con esto también quiero decirle que el tema de la doctrina, aunque lo recibimos de nuestros pastores, de nuestros maestros, sigue siendo una responsabilidad personal. Entonces, también voy a hablar de esto, hermanos, porque ahí también reside una cualidad importante de esa tentación. Y otra vez lo repito, no se trata de nosotros. Déjeme ser algo más claro, no se trata de tu denominación ni de la mía. No se trata de tu interpretación de la Biblia ni de la mía. Se trata que tú entres a la presencia de Dios y que esa presencia de Dios, tú y Dios se enfrenten personalmente al texto y lo entiendas, ¿sí? Claro, como ministros, como evangelistas, por ejemplo, yo me considero un evangelista, un intercesor en esta actividad. Yo tengo que enseñar claramente lo que ha sido recibido. Pero fíjese qué interesante, yo no le presento a usted una doctrina en función de mi autoridad. Usted tiene que entender que esta escritura se sostiene por sí misma, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo, preséntate como un obrero aprobado. O sea, más que lo que tú vas a leer en frente de la congregación, vas a presentar los resultados que te ha causado a ti, ¿sí? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la escritura. O sea, yo simplemente le estoy trazando, te la estoy entregando, pero como una narrativa, eso de trazar, sí, es la palabra que utiliza o como una de las traducciones posibles ese texto. Y con esto también, hermanos, introduzco el tema de la narrativa, porque es importante, porque la escritura sostiene en una cultura, hermanos, y no es nada más importante por el contexto, es también algo que nos revela el propósito de Dios cuando Él, con su naturaleza divina en la persona de Jesucristo, llega a la naturaleza terrena de la humanidad de Cristo, y vamos a decir, voy a comparar, por ejemplo, en la gestación, cuando una célula enorme como es el óvulo es impactada por una célula pequeñita, que es el esperma, y se transforma en un nuevo ser. Entonces, aquí vamos a decir, ese ovo, pues voy a pensar que es la tierra, ¿no? Y esa semilla dice el Señor Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que deposita una semilla, o sea, el que fue a sembrar la semilla en el campo. También dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, eh, tenemos que entender, hermanos, que en Cristo y en la Escritura, lo humano se conjunta con lo divino y resulta en una nueva creación que es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces el reino de los cielos es a partir de aquí de la tierra, este reino que estamos anunciando. Entonces por eso les digo, esos dos querubines nos hablan de dos protecciones que necesitamos aquí en la tierra. Y la primera, hermanos, es no nos dejes caer en tentación. O sea, no nos dejes pensar que se trata de mí. No nos dejes pensar que se trata de nosotros. Sí, yo amo mucho a mi país, a México. Amo mucho, inclusive las etnias que conforman mi herencia. Por ejemplo, me imagino que sí, pero pues, mi abuelo, por parte de mi madre, ellos son de Chihuahua, o sea, la familia de mi madre son de Chihuahua, la familia de mi padre son de allá de Baja California, de las Californias, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi papá decía que él tenía sangre yaqui. Sí, la nariz de él es, pues, así yaqui, ¿no? De Sonora.
Me da mucho gusto en mi trabajo. Tengo 4 años en mi presente empleo y en un tiempo traía yo el estado de Sonora, el estado de Baja California y el estado de Chihuahua. Y me da mucho gusto cuando iba a Sonora, porque se veía muchos rostros parecidos a mi papá. Pero bueno, por el lado de mi mamá, mi abuelo, el papá de ella, sí tenía muchos rasgos apaches. Entonces, no estoy seguro si también hubiera, es muy probable, eh, herencia rarámuri, tarahumara. Entonces me llama mucho la atención porque los tarahumaras expresan algo que sucede en muchas culturas, no sé si casi todas. Hay una poesía rarámuri que dice, los rarámuris son responsables de que el mundo se sostenga. El día que no haya rarámuris, ya no va a haber mundo. Y yo lo que le quiero decir es que ese pensamiento lo va a encontrar usted en diferentes culturas. Desafortunadamente, aún también en nuestras culturas terrenalmente cristianas. Sí, o sea, y otra vez vengo al concepto del jardín del Edén, al concepto también, por ejemplo, del mismo tabernáculo reunión, que tenía 3 atrios, ¿no? Y luego eh, se hizo el templo. Entonces, en la cultura judía, por eso necesitamos entender las culturas. El rabino o el sacerdote era como culturalmente, era como el guardameta. Usted no podía enseñarle a la gente una doctrina nueva si no pasaba a través de los rabinos, aún hasta la fecha. Entonces, por eso es que se ha tardado tanto la evangelización del pueblo judío. Y de eso habla precisamente el Señor Jesucristo en Juan 9, cuando dice, yo soy la puerta. Como diciendo, ¿saben qué? Yo soy el verdadero rabino, yo soy el verdadero sacerdote. Ustedes hasta ahorita me estaban guardando mi lugar. Por eso les dice, el que es asalariado ve venir al lobo y sale corriendo. Entonces, ¿cómo saben ustedes que no son los de veras? Pues porque ven el peligro y ya no los veo. ¿Sí? Ahora, se lo voy a poner en términos del cristianismo, hermanos. Todos nos queremos parecer a Cristo, ¿sí? Pero ¿cuántos queremos tener agujeros en nuestras manos? ¿Sí? Entonces, no le estoy recomendando que agarre un clavo y se las agujere, no. Cristo ya sufrió por usted. Pero lo que le quiero decir es que cuando usted está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en su vida cristiana, entonces usted sabe que está listo para orar esto, no nos dejes caer en tentación. O sea, no se trata de mí, no se trata de que tú afirmes mi denominación, mi partido, que por cierto les digo que es el Cruz Azul, o perdón, mi equipo. O sea, está bien que tengamos esas afiliaciones, hermanos. Está bien, yo crecí en una denominación, asisto a lo mejor a otra. Como digo, yo viajo por varias ciudades y casi en cada ciudad donde yo trabajo, donde mi trabajo secular, hay una congregación donde yo me siento en casa, pero sabe que no siempre esa congregación es igual en una ciudad a la otra. O sea, me refiero, no es de la misma denominación. Y gracias a Dios me reciben como familia. Y yo creo que así debe ser la vida cristiana. O sea, debemos tener nuestras experiencias personales que nos identifican, pero al final del día no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, bueno, ¿por qué nos ayuda este texto de Isaías 6 a entender esta verdad, hermano? Dice, en el año que murió el rey Usías. Entonces le digo que esta herramienta de la Daily Audio Bible, el día 30, que fue ayer, tocó esta lectura, que habla del rey Usías. ¿Por qué se murió el rey Usías? Dice, del rey Usías, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo el Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se pusieron al rey Usías. Y le dijeron, no te corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes.
hijo de Aarón, que son consagrados a quemar incienso. Salga al santuario porque usted ha sido infiel y no recibirá honra de Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó. Entonces, Dios le hirió, y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Entonces, miren hermanos, imagínense el corazón de Isaías, que inclusive se dice que era un pariente, familiar, sanguíneo de la línea real. En ese año que murió el rey Usías, vio a Dios en su presencia, o sea, ya no la representación, ya no la maqueta, sino Dios mismo. Sí, dice, estaba en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, significando la santidad, o sea, su traje, su vestido llenaba el templo. Luego dice, los quiciales se estremecieron con la voz del que hablaba, dice, y la casa se llenó de humo. Ahora, hermano, mire esta parte muy interesante. Vamos a ver aquí en esta gráfica. Estamos viendo ahorita dónde quedó. Ok, aquí estamos viendo el lugar santísimo. Estamos viendo estos dos ángeles, una representación de esa chequina que llama la gloria de Dios. Dice que entra el sumo sacerdote a encontrarse con Dios. Fíjese cómo estas cortinas también tienen figuras de querubines y están en un color que pues para mí representa el cielo. Entonces, por eso es que cuando yo leí Padre Nuestro que estás en el cielo, dije, bueno, pues ahí se representa el lugar santísimo, ¿no? Es una representación del cielo este lugar santísimo. Bueno, entonces aquí vemos lo que ya habíamos visto, las tablas. La vara de Aarón que reverdeció, el pan. Bueno, entonces aquí viene el sumo sacerdote, hermanos. ¿Qué trae en sus manos? Trae un incensario. ¿Sí? Dice que se mueve con reverencia. Un poquito más. Entonces, fíjese, ese incensario trae un carbón encendido, un carbón al rojo vivo. Y él trae incienso ahí. ¿Sí? Él vierte el incienso y se llena de humo todo ese lugar. Entonces, hermanos, vuelvo al tema donde lo que está viendo Isaías, pues era la realidad de lo que en el lugar santísimo solo se hace una representación. Entonces, en la mente Isaías dice, lo que estoy viendo es o sea, el error de mi pariente Usías, pero multiplicado a la n potencia, y así como murió Usías, voy a morir yo. Entonces dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Entonces, otra vez vuelvo al tema este. O sea, Dios quiere a Usías como ejemplo, hermanos, pero no como una um, que Usías hubiera sido competidor a Dios y que pudiera haberlo dañado a Dios. No, simplemente Usías estaba dañado él y dañando el concepto de la comunión con Dios. O sea, nosotros vamos al lugar santísimo porque somos invitados y entramos por medio de la sangre de Cristo, no por medio de mi orgullo. Entonces, otra vez voy a tocar este tema, hermanos, acerca de los confines del jardín del Edén
y los confines, pues ahora de nuestro concepto de religión y realmente cómo debemos entender lo que es la fe, ¿sí? Ahora, ustedes conocen lo que sucedió por allá en los 1500, ¿no? Cuando Martín Lutero se encuentra con esta frase en la Biblia y está en Habacuc. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tarda, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de esta fe por la cual vamos a vivir, o sea, no vamos a morir como el caso de Usías, vamos a vivir como el caso de Isaías. Y la palabra que utiliza ahí es emuná. Por decir, si este otro recurso, que es de bible.org, aquí puede picar usted y dice, la fe, ¿qué significa esto de fe? Entonces, aquí se va, ahí tiene que hablar usted un poquito inglés, porque aquí se le va a pedir que se la escoja en King James, la versión de King James, y luego ahí le va la definición en inglés, que es, emuná es firmeza, es agarrarse fuertemente, fidelidad. O sea, usted se agarra fuertemente a su expectativa de Dios. O sea, otra vez, usted se da cuenta que no se trata de usted, se trata del propósito de Dios en su vida. Y con esto le quiero decir otra cosa. Otra vez el concepto que se presenta ante Dios como un obrero aprobado. El 29 de julio fue cumpleaños de mi señora madre, estaría cumpliendo 84 años, y me dio mucho gusto recordarla, porque otra vez el tema de preséntate ante Dios como obrero aprobado. Y le comento yo que cuando falleció mi madre, el Señor me permitió verla a ella, pues yo creo que fue una visión, pero fue como una décima segundo, en un vestido X, ¿verdad? Entonces cuando llego yo a casa, que estaba orando, yo venía orando en el carro y decía, Señor, permíteme verlos. Entonces, la verdad no me acuerdo si cerré los ojos en un semáforo o fue con los ojos abiertos, pero yo los vi a los dos. Y de mi papá nada más vi la mano y de mi mamá vi que él estaba tomando la mano de mi padre y traía un vestido sesentero y se veía muy joven ella, en sus veintes. Entonces, cuando llego yo a la casa, mi hermana está sacando fotos y una de esas fotos eh, traía un vestido como el que yo vi. Yo lo vi a colores, la foto está en blanco y negro, pero lo curioso es que mi mamá estaba ejerciendo su función, su profesión de maestra. 25 años atrás, yo cuando falleció mi papá, yo lo soñé a él y traía un traje de militar, de soldado, que él ejerció esa profesión. Entonces, qué interesante, hermanos, que Dios me puede decir, ¿sabes qué? Yo encuentro a tu padre como un soldado aprobado. Yo encuentro a tu madre como una maestra aprobada. Y, y qué interesante es que la cultura o la obra que Dios nos dio para que hiciéramos en la tierra, tenemos que estar aprobados, hermanos. Entonces, pues la verdad es que me dio mucho gozo que sucedió esta semana. Y también esta semana recibí déjame le digo otra cosa. El lunes me invitaron a dirigir una reunión de oración, sucede a las 7 de la mañana. Y esa reunión de oración en la congregación eh, tienen un plan de lectura para todo el año. Entonces, pregunto yo, bueno, ¿hay algo que reflexionan? Dice, no, pues me dice la hermana que está organizando, si quiere, hermano, eh, vea lo que toca leer y de ahí escoge un texto. Y, y curiosamente, en esa lista de 3 textos estaba Mateo 6, el Padre Nuestro. Entonces, o sea, qué interesante, hermanos, que Dios nos dice, yo te estoy dando esta obra, intercede, ora, ponte a orar. Ya si no entendemos, hermano. Entonces me tocó dirigir y es una reunión muy parecida a esta que estamos queriendo hacer.
Este, pero luego el 29 de julio, hermanos, también me tocó una bendición muy especial. Mire, recibí este libro, se llama Los mensajes de mis amigos, que me lo manda mi buen amigo Carlos Altamirano. Y Carlos Altamirano es geólogo, es un buen amigo. En algún tiempo los dos paseábamos como si fuéramos ateos, o sea, y nos pensábamos, y nos sentamos juntos en la prepa. Fuimos, los seguimos siendo muy cercanos. Ahora, él vive en Zacatecas y pues como le digo, yo circulo por el estado de Chihuahua. Este, pero si nos vemos, antes vivía yo en Aguascalientes y buscábamos la manera, ya sea que yo lo visitaba o él a veces tenía que ir a Aguascalientes y tomábamos café. Este, pero resulta que nos hemos encontrado en otras ocasiones, Fran, y este libro precisamente relata esa narrativa, hermanos. Por eso le digo que interesante es que usted entienda que usted está aquí en la tierra para reflejarse no a sí mismo, sino a lo que Dios está haciendo usted. Entonces, este libro, hermanos, habla precisamente de algo que Dios hizo en la vida de él y en la vida de su familia en el año 2003. Entonces, ese año 2003, le digo, yo tenía pues ya 10 años caminando el Evangelio y como digo, anteriormente ambos habíamos sido, según nosotros, ateos. Este, el- Dios trató con mi amigo Carlos y su esposa, ellos respondieron en fe, así como ese Habacuc, o sea, se agarraron fuerte del propósito de Dios para sus vidas. Y fíjese cómo es importante, o sea, cómo podemos enseñar nosotros tanto con una sola frase, este, y que la voy a resumir en esto, no se trata de mí. Y resulta que tuvo un embarazo alto riesgo, era su segundo embarazo de la esposa de mi amigo Carlos, y eran gemelos. Entonces nacen los dos, y nacen pues antes de tiempo y pues, con retos de salud importantes. Entonces, este libro pues, nos habla de los intercambios que tuvimos, ¿no? Cómo estuvimos diciéndole, estamos hablando por ti, ánimo, todo esto. Entonces, resulta que, aunque fue algo muy definitorio para él, también fue algo muy definitorio para mí en esa época por otras circunstancias que yo estaba pasando. Y le digo, yo vivía en Ciudad Juárez en ese entonces y estaba yo, por esas fechas, fui a Querétaro y andaba buscando empleo allá y luego andaba de traje porque fue una entrevista y total que ya vengo de regreso a Ciudad Juárez y llego yo temprano al aeropuerto, salí al vuelo creo que 6:45, algo así. Entonces, pero llego, no sé, de madrugada, o a lo mejor me quedé ahí toda la noche, no me acuerdo, pero total que me despierta Carlos, ya en la sala de última espera. Él venía de Lima, Perú, donde él trabajaba, y iba hacia Hermosillo, donde estaba su esposa y sus hijos. Y luego, pero cuando despierto me dice, Gustavo, ya falleció el niño. Y luego me dice, Dios hizo lo correcto. Entonces, eh, él narra esta situación, hermanos, y me gusta mucho porque eh, él además recoge una tradición de su familia de ser narradores, hermanos. Ahora le voy a enseñar también algo que es muy importante aquí, un antepasado de Carlos. Sí, que ustedes que conocen el arte en México van a reconocer el nombre de José María Velasco. Entonces, eh, fíjense qué importante, hermanos, que nosotros podamos impactar la cultura. Este lo pintó en 1892, hermanos. Entonces resulta que era una época donde el liberalismo se estaba abriendo camino en el arte mexicana. Y luego él pinta este cuadro, José María Velasco, que se llama Luz en el cielo. Y no sé si alguien lo subtituló o simplemente a mí se me viene a la mente después de la tormenta. Entonces, expresan a un pastor que va pues buscando un rebaño, pues lo está cuidando, y luego hay una luz en el cielo. O sea, como que viene la luz. Y
veo yo como si estuviera apuntando hacia el cielo. Entonces, en su momento fue muy criticado a José María Velasco, porque hablaba del pastor, que era Jesucristo, y hablaba de la luz en el cielo, que es el Padre Celestial. Entonces, como le digo, como que el pastor me está diciendo a mí, no se trata de mí, no se trata de que yo esté pasando una tormenta, se trata de que esa tormenta me permite señalar a la luz que está en el cielo después de la tormenta. Entonces, como le digo, yo estaba pasando una tormenta, Carlos estaba pasando una tormenta, y luego él me despierta y me dice, Dios hizo lo correcto. O sea, no se trata de que tengamos una vida sin tormentas, sin tentaciones, hermanos. Se trata de que entendamos que podemos no caer si acudimos a Dios con esa intención, como Isaías, y no como Usías. O sea, no con orgullo, hermanos. No decir yo como soy el rey de Israel, o sea, yo tengo derecho a que me guarde de toda tentación. Pues no, se trata que porque tú tienes la oportunidad, tienes ahora sí que la gracia de representar a Jesucristo, todos los creyentes lo tenemos, puedes orar, no nos dejes caer en tentación. Entonces, una vez que eso está resuelto, hermanos, la segunda parte dice, más líbranos del mal. Entonces, cuando entendemos que no se trata de nosotros, hermanos, el mal pasa a ser un tema secundario. Sí existe, sí está ahí, tenemos que evitarlo, tenemos que pedirle a Dios que nos proteja, pero entiéndame que el peor enemigo de Gustavo Peña sigue siendo Gustavo Peña. ¿Por qué? Porque es el único que puede decidir ceder a la tentación. Una vez que yo cedo a la tentación, abro la puerta que el mal venga y me haga otra cosa. Ya no voy a hablar de qué, porque no voy a caer en tentación, porque Dios me sostiene. Bueno, entonces ya la última frase, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Algunos manuscritos no lo traen, pero la abrumadora mayoría sí los trae, en Mateo 6. Entonces, vuelvo al tema del tabernáculo, donde encontramos la gloria en, en esa chequina, que le digo que aquí la simboliza como un brillo, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir, hermanos, básicamente es que si dominamos este tema de la adoración, este tema de la eh, comunión con Dios, vamos a poder contemplar esa presencia que está en el cielo, pero quiere estar también en la tierra, que es la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios, si usted le da la oportunidad a Dios, va a pasar a la tierra, así como dice la palabra, eh, que la gloria de Jehová llena la tierra. O sea, Dios está diseñando eso. Este, entonces, lo que le quiero decir es que no escuche usted esa falsa narrativa donde el mal está tratando de desplazar, que sí está, no está tratando de desplazar a Dios, está tratando de reemplazar a quien Dios puso para que se enseñoreara de la tierra, que es a la humanidad. Entonces, si usted persigue la gloria de Dios para enorgullecerse, viera qué fácil es. Mire, por ejemplo, a mí me ha tocado estar participando en, eh, vamos a decir, organización, como le digo, en algunas iglesias. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo dentro de una denominación X, por lo menos las que yo he participado, hay lo que llamamos el gobierno congregacional. Entonces, dentro de ese gobierno congregacional hay mucha gracia en el sentido de decir, mira, creemos nosotros estas cosas básicas, pero en lo que no es básico, tú tienes libertad para tu práctica, que es congregacional. Pero lo que me da mucho la atención, hermanos, es que esa gracia que se le da a las congregaciones no se le daría, por ejemplo, cuando usted habla de otra denominación. Entonces, ¿a dónde voy, hermanos? O sea, usted puede ser la persona más humilde, económica, inclusive
lingüísticamente, o sea, que tenga el lenguaje más sutil, amable. Pero si usted de alguna manera utiliza la gracia de Dios, la escritura, la teología, como un medio para hablar mal de alguien que no esté dentro de su definición, ¿sí me explico? O sea, lo que le quiero decir es que en estas iglesias a veces tenemos mucha gracia. Por ejemplo, hay una que cuando yo fui chico aún no estaba, vamos a decir, activamente siendo discipulado, pero mi mamá asistía a una denominación X en Chihuahua. Y me llama la atención porque la denominación de donde viene esa iglesia en Estados Unidos es una de las más grandes en Estados Unidos. Ahorita trae un proceso de división, precisamente porque ya una de esas cosas que dijeron probablemente eran periféricas, resulta que ya no son periféricas, ya está alterando la misión de la iglesia. Entonces se están separando. Pero lo que me llama la atención es que esa separación proviene de tener demasiada tolerancia hacia adentro, pero cuando usted le dice, bueno, opinas igual de los que están afuera, tienes tolerancia por los que están afuera. Pues la verdad es que no. O sea, hacia adentro tiene mucha tolerancia, demasiada, creo yo, o por lo menos mi opinión, pero hacia afuera. Entonces, nada más lo que le quiero decir, hermano, es que es bien fácil saber si usted está caminando en fe o en orgullo. Cuando usted está caminando en fe, puede ver a la gente con gracia, puede ver a la gente diferente que usted, con humildad. O sea, precisamente cuando estamos en una tormenta, hermanos, no somos tan difíciles con la gente. Ojalá que cuando ya pase la tormenta, hermanos, sigamos viendo a la luz que está en el cielo y no tanto a nuestra condición de rey como Usías, o en el caso de Isaías, a su condición de que dice que soy un hombre de labios inmundo, sino que podamos ver ese carbón que proviene del altar de Dios, que nos limpia y que toca sus labios, o sea, que yo pueda hablar de Cristo, o sea, que yo me pueda presentar como un obrero aprobado, que no tenga que hablar de mí en función de los errores de otras personas, ¿sí? Que yo tenga que hablar de mí en función de lo que Cristo ha hecho. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo, porque dice que donde hay muchas palabras también hay pecado, entonces ya me voy a callar, voy a orar nada más, y ojalá que Dios haga algo con esto. Padre, pues te doy muchas gracias por esta reflexión, Señor, y la importancia que nos da el orar unos por otros. La importancia que nos enseñaste, Señor, hace tiempo a Altamirano, a nuestros amigos de esta lista de correo electrónico en ese entonces, de la importancia de confiar en ti y aceptar tus decisiones. Y ayúdanos a aceptar, Señor, inclusive cuando no estemos de acuerdo. Y claro que ninguno vamos a estar de acuerdo en que fallezca un hijo, Señor, ni tampoco tú esperas que estemos de acuerdo, Señor. Pero hay cosas que también sabemos que tú esperas y no hacemos, como es que recibamos al que opina diferente que nosotros y que sin embargo no desplacemos el centro de nuestra vida, que eres tú, Jesucristo, por acomodar la comodidad o por no darle, eh, o por no afirmar lo que sabemos que es esencial. Eh, que no demos lugar a que otra gente, por ejemplo, hable mal de su prójimo. Que nosotros, porque la tentación, hermanos, la tentación, Padre, para mí, es cuando alguien habla mal del prójimo, es llenarme de ira y hablar mal yo de esa persona que está hablando mal de su prójimo. Y ahora pues ya me volví igual que él, o sea, yo me volví un enemigo de los hombres, siendo que tú me llamaste a ser un intercesor a favor de los hombres. Pero por otro lado, tengo la tentación de darle por su lado, soblarle el lomo, decir, oye, sí, tiene razón, fulanito no tiene remedio. Y a su vez, pues me volví enemigo de otro hombre. Entonces, que tú nos des gracias, Señor, para evitar la tentación de hablar mal de la gente o de pensar que haya reglas que para mí no se aplican. Y tener humildad que cuando he roto una regla, pues por tratar de enmendar el error y que no haya ocasión para el mal.
o para el maligno que se entremeta en nuestra comunidad, en nuestras personas. Te damos gracias, Señor, te rogamos por todas las personas que están padeciendo por esta tipo de pruebas, los que están despidiendo a una hija, a un hijo que ha fallecido, pues que tú seas con ellos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, pues ya estuvo algo larguito el día de hoy. Les agradezco mucho.